Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta semana número 7 de Hermenéutica Bíblica. Me da mucho gusto que hayan llegado hasta acá y que estén interesados en esta clase que es muy importante para nuestra formación teológica. El día de hoy quisiera que habláramos algo muy relacionado a la clase anterior acerca de la centralidad de la Biblia, que es Jesucristo. Hoy quiero que hablemos acerca de la armonía de los evangelios. Como ustedes saben, a principios del siglo primero y siglo segundo se formó el Nuevo Testamento. En el primer siglo se formó el Nuevo Testamento, pero en este primer y segundo siglo y también en el tercero surgieron algunos escritos apócrifos de lo que hemos hablado anteriormente que reclamaban la autoridad divina y reclamaban un lugar dentro del canon bíblico. Entre esos estaban algunos otros testamentos, entre esos estaban algunas otras historias de Jesús que no se llegó a comprobar realmente su veracidad y su legitimidad y su palabra profética dentro de ellos, de tal manera que prefirieron los sacerdotes y obispos, los obispos en ese tiempo prefirieron hacerlos a un lado y dejar a estos 4 evangelios. 3 de estos 4 se llaman evangelios sinópticos y uno es el evangelio de Juan. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio de Juan es el que tenemos que no entra dentro de los sinópticos. ¿Y por qué? Decimos sinópticos porque hay mucha relación entre historias que vienen en esos evangelios. Hay mucha relación de historias de Jesús, de momentos que pasaron con los discípulos, y en esos evangelios, los evangelios sinópticos, nos muestra y se nos revela cómo fueron y sucedieron las cosas. Si en alguno falta algún detalle, en otro evangelio encontramos cómo sucedieron las cosas o quién fue el personaje que hizo tal cosa. Entonces, en los evangelios sinópticos encontramos que hay mucha similitud en las historias, y estos evangelios se hicieron precisamente para diferentes grupos de personas. Sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios, pero cada escritor de su evangelio pensó en cierto grupo de personas y también escribió acerca de eso. Por ejemplo, en el evangelio según San Mateo encontramos que Leví o que Mateo escribió ese evangelio precisamente para los judíos. De hecho, este primer evangelio no se escribió en griego como lo tenemos y se traduce, sino originalmente se escribió en hebreo para los hebreos. Este evangelio nos narra y nos muestra a Jesús como el Cristo y como el Rey Mesías, como aquel Mesías que fue profetizado. Por eso es que encontramos muchas referencias bíblicas en este evangelio. Como dijo el profeta Isaías, como dijo el profeta Malaquías, ¿no? Como dice en la Escritura, ¿no? Y encontramos muchas referencias del Antiguo Testamento porque el evangelista, el apóstol Mateo, intentaba demostrar a los judíos que Jesús era el Mesías. En el evangelio según San Marcos encontramos que es un evangelio rápido para leer, es un evangelio que no nos relata muchos detalles acerca de la historia, pero está lleno de muchos milagros, está lleno de muchos acontecimientos milagrosos que Jesús hizo. Esto con el propósito de convencer a sus lectores. Los lectores de este evangelio, o el grupo al cual Marcos le escribió, fue precisamente a los romanos, y en particular a los soldados que no tenían mucho tiempo para estar estudiando, para estar leyendo, para estar buscando, sino que más bien se les hizo este evangelio precisamente para que en su vida cotidiana ellos tuvieran la oportunidad de leer rapidito y entendieran y creyeran a través de los milagros, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios a los griegos piden sabiduría, y los romanos quieren manifestaciones, poder, ¿no? Y por eso dice también la palabra, más Cristo es sabiduría y poder de Dios. Entonces, los romanos en ese momento buscaban, ¿no? Buscaban quién era la potencia, quién era la fuerza más grande. Por eso mismo se escribió ese evangelio lleno de milagros. Y tenemos por otra parte el evangelio de San Lucas, que fue un evangelio donde Lucas no fue un testigo ocular, ni tampoco fue un discípulo directo de Jesucristo, sino más bien fue uno de los discípulos de Pablo, que estuvo con Pablo y estuvo ahí con él. Pero Lucas fue ese
que no fue discípulo directo, pero fue un profesionista histórico y es el primer historiador que encontramos en las escrituras del Nuevo Testamento. Él nos narra precisamente que él no presenció, ¿no?, estas cosas, sino más bien que hizo uso de la metodología de la investigación, por así decirlo, de la investigación histórica, para recabar todos esos episodios que pasaron con Jesús, todas esas partes que pasaron con Jesús, y así escribir el Evangelio. Entonces, aunque ellos no eran, por así decirlo, discípulos directos, solamente Mateo era el discípulo de Cristo, era apóstol de Cristo, Marcos era el sobrino de Bernabé, y era uno de los que ayudaba a Pablo en las misiones, y Lucas no era, por así decirlo, un discípulo directo, sino era un médico que se volvió historiador para ver las hazañas de Cristo, a pesar de que tenían, por así decirlo, no estaban juntos. Hicieron evangelios detallados que nos demuestran que las historias de Jesús son ciertísimas, son verídicas, ¿sí? Como si Mateo y Marcos escribieran con el fin de enseñar, de demostrar que Jesús es el Cristo, y Lucas de comprobar que esos escritos eran ciertos con su escrito, que fue el resultado de una vasta información de investigación. Por otro lado, tenemos el Evangelio según San Juan, que es un evangelio muy diferente al que tenemos de los otros evangelios. No porque sea diferente en contenido, sino más bien porque es diferente en su sentido espiritual. En su sentido espiritual nosotros encontramos que mientras el Evangelio de Mateo fue escrito para los hebreos, Marcos a los romanos y Lucas fue escrito para los sabios, que eran los griegos, Juan vio la necesidad de que hubiera un evangelio para la iglesia. Es por eso que en muchas partes de la Biblia, en muchas partes del Evangelio de San Juan, encontramos mucha verdad espiritual, algo muy significativo en cada parte de la Biblia. Encontramos el primer milagro de Jesús, que nos narra una verdad espiritual acerca de la misión de Jesús sobre el ser humano, que no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero si ustedes leen detenidamente el Evangelio de Juan, el primer milagro de Jesús nos explica, el de convertir agua en vino, que puede hacer de algo que es, por así decirlo, de algo sucio, de algo donde se lavaban las manos en las tinajas que trajeron para convertir el agua en vino, transformarlo en lo mejor, en algo que era delicioso, ¿no?, al paladar. Y es precisamente la obra redentora de Cristo, ¿no? Nosotros, siendo inmundos, llegamos a ser santos y somos limpiados y tenemos un nuevo propósito gracias al sacrificio de Jesús. Y no solamente eso, sino también encontramos, por ejemplo, los 7 yo soy de Jesús. Yo soy la puerta, yo soy yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Encontramos que en ese evangelio encontramos muchas verdades espirituales, y es que ese evangelio según San Juan fue escrito especialmente para la iglesia, porque había la necesidad de que se escribiese un evangelio para la iglesia, de aquellos que ya habían conocido a Jesús, de aquellos que ya creían en Jesús, ¿sí? En un inicio encontramos estas partes, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y encontramos cómo Juan narra cómo Cristo es el fundamento de nuestra fe como cristianos, y también la esperanza, nuestra propia esperanza de vida. Encontramos que la armonía de los evangelios es tan esencial, que no se quebranta, que no se rompe, que no se contradice, de tal manera que tenemos una confianza ciertísima de que todo lo que viene en esa escritura es totalmente verídico. Entonces yo te invito a que tú puedas ver más de cerca el contenido de estos evangelios en esta semana, y aprendamos juntos a disfrutar y a deleitarnos de la hermenéutica para entender las parábolas, las hipérboles, las metáforas y principalmente el sentido espiritual que cada historia tiene de la Biblia. Gracias por tu atención, hermano. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.